Decíamos que la gente llega aquí a Cúcuta, se enamora de Cúcuta y se queda en Cúcuta. Fernando Chelle es uruguayo, es escritor, es poetista, es ensayista, es poeta, tiene muchos libros publicados. Lo invito para que nos acompañe aquí en este momento. Hablar de Cótelamus. Ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales de poesía, de cuento y de ensayo. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Gustavito. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un gusto. Gracias, Pedro, gracias, Gustavo, por la invitación y gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en la noche de hoy para hablar un poco sobre Eduardo Cótelamus. Yo voy a hacer una intervención un tanto distinta a las anteriores y eso es lo bueno que tiene este panel, que es bastante diverso y es variable en el abordaje que hacemos de la figura de Cótelamus. Bueno, eso no importa. Yo recordaba cuando Gustavo empezó preguntando a la escritora qué es lo que le había llevado a escribir sobre Cote. Yo pensaba que lo que escribí para esta noche, para compartir con ustedes, puede ser como una semilla, algo germinal de lo que me gustaría que fuera un libro sobre poetas norte santanderianos. Yo el año pasado tuve la posibilidad de publicar un libro titulado 4 autores boyacenses, que fue un libro que no fue pensado como tal. Yo no pensé voy a escribir un libro sobre escritores boyacenses. ¿Qué es lo que pasó? Que yo tenía escrito un estudio de Mis Flores Negras de Julio Flores, en un estudio más amplio sobre la poesía que cantó Gardel, y tenía un escrito sobre Carlos Martín, el poeta piedracielista, y tenía un escrito sobre Rafael Gutiérrez Girardot, que dialogaba con la poesía de Antonio Machado, y finalmente un escrito sobre el olor de la guayaba de Plinio Puleyo Mendoza con García Márquez. Entonces yo me di cuenta que ahí había estudiado a 4 autores boyacenses, entonces que dije, voy a reunirlos en un libro, a juntarlos y publico como 4 autores boyacenses. Y yo dije, bueno, tengo que hacer lo mismo con autores norte santanderianos. Y bueno, la idea que se me ocurrió es escribir sobre Cote, sobre Gaitán, sobre Mario Félix Villamizar y sobre cómo es el locañero, José Anselmo Local. Bueno, entonces voy a hablar, bueno, pero también en ese libro, por eso empezaba a citar ese libro, yo lo que hago es una lectura mía, es una lectura particular de alguno de los textos, ¿no? No me interesa tanto meterme en la biografía o en la historia de la literatura, sino en la parte estética y comentar un texto, ¿no? Porque por ahí yo estoy convencido que si seguimos acordándonos de los escritores, hoy de Cótelamus, el otro día de García Márquez o de quien sea, no es porque Cótelamus fue gobernador o porque murió trágicamente o porque García Márquez ganó el Nobel o porque fue amigo de Fidel Castro, sino por el valor intrínseco que hay en sus textos, en su obra literaria como tal, porque si no existiera, no lo sobrevivirían, ¿no? Se hablaría de Cótelamus como alguien que murió trágicamente, pero no como un poeta. Entonces, en ese sentido, me gusta abordar un texto. Y me hubiera gustado empezar leyendo el poema que me va a servir como base del texto, que es Madre en mis cosas, pero ese poema lo vamos a leer en una segunda instancia, que es cuando vamos a leer poesía. Cuento con la ventaja de que es un poema bastante conocido, ¿no? Y que quizás muchos de ustedes lo conocen y que bueno, entonces el texto es largo, sí, exacto, sí. Bueno, damas y caballeros, colegas, poetas, amigos, estamos aquí reunidos para rendir homenaje a un hombre que no escribió versos como adorno, sino como urgencia del alma,
Un hombre que no buscó la poesía, sino que la sufrió, como se sufre la lucidez, como se sufre la ternura. Ese hombre es Eduardo Couté-Lamusse. Y ese temblor que atravesó su vida entera, esa dolencia luminosa que lo hizo más humano, más hijo, más poeta, está inscrita con un lenguaje claro y estremecido en uno de sus poemas más conmovedores, Madre en mis cosas. Un poema que no es solo una elegía, sino una carta íntima dirigida al corazón muerto de la madre, donde el hijo, ahora hombre y poeta, se reconoce en la orfandad, en el desarraigo, en el amor y en la enfermedad de seguir sintiendo demasiado. Y ese verbo, sentir, será la columna vertebral de esta lectura. Madre, todavía sigo enfermo. Permítanme detenerme en primer lugar en esa frase que da el tono general al poema, repetida como un mantra al inicio y al final. Madre, todavía sigo enfermo. No hay en ella una queja ni una metáfora superficial, hay una confesión. Couté no habla de una dolencia clínica, habla de esa rara afección que padecen los verdaderos poetas, la enfermedad de la ternura, esa vulnerabilidad radical que impide pasar por el mundo sin estremecerse ante una flor, una ausencia, un suspiro o una fotografía. Ser poeta para Couté-Lamusse es eso, padecer la ternura de las cosas, y esa ternura tan pura, tan honda, no se cura, se habita. Madre de mis cosas no es un título arbitrario, es un umbral. La madre no está solo en la memoria, está en las cosas, está en el cuerpo del hijo. Cuando dice, me escribiste el cuerpo con toda tu ternura, en los objetos domésticos, el dedal, la ropa blanca, el primer traje, en los oficios heredados, cuando dice, Elena hace lo que tú hacías, y sobre todo en la voz del poeta que al nombrarla, la resucita. El poema es una conversación con los muertos, como lo son tantas grandes obras de la poesía elegíaca. Pero aquí hay un matiz singular. El poeta no idealiza a la madre, la vuelve íntima, tangible, terrenal. Le habla con la naturalidad del hijo que todavía espera ser escuchado. Y aquí cabe la literatura comparada. No resuena en esa figura materna, la misma que aparece en la casa de Bernarda Alba de Lorca, como figura ausente que organiza todo el orden emocional de la casa. Sí resuena, aunque una esté muerta y la otra viva, aunque una es tierna y la otra autoritaria, aunque una cobija y la otra reprime, aún así ambas figuras maternas son fuerzas invisibles que estructuran el universo íntimo de quienes la rodean. ¿No hay en ella algo de la madre de César Vallejo, que en piedra negra sobre una piedra blanca se intuye como refugio y raíz de la intimidad quebrada? Sin duda, en piedra negra sobre una piedra blanca, Vallejo anticipa su propia muerte, su desarraigo, su fragilidad absoluta, y en ese instante, cuando ya no le queda patria, ni identidad, ni consuelo, solo permanece su madre. Dice Vallejo, y no sufro ahora sino solo con mi madre. No sufre como hombre, ni como artista, ni como ser humano, sufre como hijo. Y eso es la médula emocional del poema. La madre es el último territorio del alma, el único lazo que no se corta ni con la muerte ni con el exilio. Y eso es, del mismo modo, en Madre de mis cosas, Couté-Lamusse habla desde otro tipo de muerte, la extranjería, el cuerpo fatigado, la orfandad, la enfermedad y la poesía. Y allí también la única presencia que da sentido a su existir es la madre. Pero Couté va más allá, no solo se refugia en ella, sino que le entrega su vida entera como testimonio. Le habla de su cuerpo, de su infancia, de sus amigos, de su amor, de su ternura incurable. Eduardo Couté-Lamusse escribe este poema en Madrid y lo dice
con la simpleza de lo irreparable. Dice, no estoy en la patria. Pero lo interesante no es el exilio físico, sino el exilio afectivo. Está lejos de la tierra, sí, pero más lejos aún del hogar materno, del calor del dedal que canta, del vientre que lo albergó. Escribe desde un café a mediodía y esa precisión, cito, hoy es 1 de septiembre y son las 12 del día, revela algo esencial, la escritura como forma de anclaje, como acto de fe en el tiempo. El poema se convierte en hogar transitorio, la palabra en una casa portátil. Aquí pienso en otro grande, en Juan Gelman, cuando desde Roma escribía a su nieta que no conocía, construyendo en los versos la patria perdida, el afecto que le habían arrebatado. En ambos, la poesía es el único territorio seguro que queda cuando todo ha sido desplazado. El poema repasa a los vivos, el padre que sigue sembrando los árboles, los hermanos, sus oficios, pero luego se abre como una flor insólita hacia los amigos. Y qué enumeración magnífica nos ofrece Cotelamus. Cada amigo tiene su retrato poético. Uno entreabre sueños, otro va cantando como si quisiera edificar el aire, otro más camina por la tierra con la cabeza levantada buscando un mar en cada estrella. Esta constelación de afectos no es un recurso ornamental, es un acto de ternura. El hijo quiere que la madre sepa que no está solo. Quiere decirle, madre, estoy lejos, pero me rodea la belleza, estoy huérfano, pero acompañado. Y eso es profundamente humano. Este gesto recuerda la estructura epistolar de cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, donde cada carta es también una forma de cuidar, de extender el alma hacia otro ser. Pero Cote no escribe a un joven, escribe a quien le dio la vida. Hacia el final el poema se torna suave, luminoso, aparece ella, la mujer amada, y el tono no cambia, se mantiene reverente, íntimo, tierno. Dice que en sus ojos caben todas las distancias, que su voz lo ilumina, que su corazón a veces no le cabe en el pecho. Hay una proyección casi mística. La madre que alimentó la tristeza con una mirada que el niño no entendía, ahora reaparece transmutada en la mujer que recoge los pájaros claros de la ternura. Es el amor como continuación de la herencia afectiva. Es la madre que se hace mundo para que el poeta no se pierda. Aquí no puedo evitar recordar a Octavio Paz cuando La llama doble decía que el amor es una tentativa de reconstruir la unidad original, de reencontrar el paraíso perdido del primer abrazo. En Cotelamus, ese paraíso es el vientre materno y su forma de recuperar ese calor originario es amar con toda la ternura que le ha sido legada. La estructura del poema no es estrófica ni tiene rigurosidad de soneto, es carta, plegaria, letanía. Cada bloque inicia o cierra con el vocativo madre, que actúa como mantra emocional. El verso es libre, largo, ondulado, se mueve al ritmo del recuerdo, no busca simetría sino aliento. No hay ornamento, no hay retórica, hay imágenes sencillas. El dedal que canta, el trigo que suena, el vestido que pesa de cal, y en esa sencillez radica la grandeza. La poesía no está en las palabras, sino en el temblor que las habita. Como decía Juan Ramón Jiménez, no la toques ya más, que así es la rosa. Así es la ternura de Cotelamus, desnuda, intacta, incesante. Señoras y señores, madre de mis cosas, no es solo un poema, es una carta y un canto. Es una poética porque declara que ser poeta es dolerse con las cosas. Es un mapa afectivo porque traza con delicadeza y temblor la geografía del alma, y es un testamento porque en él Cotelamus entrega todo lo que fue, lo que sintió, lo que amó, como quien ya no tiene nada más que decir y sin embargo lo dice todo. Como quien sabe que la palabra es el único lugar donde aún puede descansar junto a su madre. En sus versos, Eduardo Cotelamus nos enseña que la poesía no es para adornar la vida, sino para sostenerla cuando ya nada queda
nos dice que recordar es resistir, que nombrar es prolongar lo amado, que escribir es rendirse al olvido, es no rendirse al olvido. Por eso, al final, cuando dice por segunda vez, madre, todavía sigo enfermo, no está buscando consuelo, está nombrando su destino, y ese destino, el de sentir más que los otros, el de temblar ante lo mínimo, el de vivir con ternura aún en la ausencia, ese destino es también el de todos los verdaderos poetas. Muchas gracias. Gracias.